Bueno, nuevamente agradeciendo a todos los alumnos que están conectados el día de hoy, por respeto a aquellos alumnos que siempre eh, empiezan la sesión en tiempo y forma. Vamos a dar inicio a esta semana eh, de nuestro curso de contabilidad 2. El día de hoy, 14 de marzo, como lo comentábamos hace unos instantes, el día de hoy vamos a cambiar ahora sí de bibliografía. Como les comentamos al principio del curso, se iban a utilizar dos libros. Uno es hasta que era el primer curso de contabilidad, hasta la pasada donde vimos el capítulo número 22 que hablaba de lo que vienen siendo los sueldos y salarios y su carga tributaria, y a partir del día de hoy hasta que se termine el curso vamos a utilizar el libro del segundo curso de contabilidad. El día de hoy vamos a ver dos capítulos en una sola sesión que habla de lo que viene siendo las cuentas de orden y lo que viene siendo el capítulo número 2 que habla de los documentos descontados o endosados. Antes de iniciar con la sesión voy a permitirme nada más tres anuncios así muy rápidos. Esta semana, entre hoy y mañana, a más tardar mañana, ya deben de quedar evaluados todos los trabajos pendientes de la semana pasada, para que si a alguno le falta la evaluación, por favor no se me desesperen, ya deben de quedar evaluados a más tardar mañana, jueves, a más tardar mañana en la noche o jueves a primera hora. Por ahí también, tanto el trabajo como lo que viene siendo el foro. Y esta semana vamos a tener tenemos dos actividades de aprendizaje, una que es un score de estos capítulos que vamos a ver el día de hoy, y el otro es un foro muy sencillo donde queremos que ustedes nos digan ahí qué entienden por el concepto de documentos descontados o endosados, ¿ok? A su vez, para también comentar si ya alguno de ustedes tuvo la oportunidad de verificar la plataforma, están por ahí aperturadas o están visibles dos actividades muy puntuales que nos están pidiendo en la universidad para apoyar a aquellos alumnos que de alguna u otra manera han tenido dos particularidades. Hay un bloque, una actividad que se llama trabajo de regularización. Esta actividad va exclusivamente direccionada o va enfocada a aquellos alumnos que por alguna situación muy puntual no tuvieron la oportunidad de presentar su examen parcial. Aquellos alumnos que no presentaron su examen parcial, ahí viene qué trabajo de regularización tienen que hacer para que haga las veces del examen parcial. Obviamente se incrementan ahí unos puntos, es un ensayo con los temas vistos hasta la primer o hasta de todos los temas que vimos en la primera parte del curso, ¿ok? Y hay otra actividad u otro bloque que va relacionado con el tema de puntos extra. Estos puntos extra o esta actividad va direccionada a aquellos alumnos que por alguna situación muy puntual sacaron una mala calificación en el examen o quieren aumentar su promedio porque no han cumplido con algunas tareas de las que se han asignado en el transcurso de lo que va del programa o del curso. Entonces, es bien importante también comentar que estas actividades son opcionales, es decir, no son obligatorias. Reitero, van direccionadas el trabajo de regularización para aquellos alumnos que no presentaron su examen parcial, y el bloque o la actividad de puntos extra para todos aquellos alumnos que requieren o desean mejorar su calificación. ¿Ok? Estas dos actividades están abiertas desde el día de ayer 13 de marzo y van a estar hasta el día 26 de marzo aperturadas. Ya después del día 26 de marzo, si no se alcanzan a contestar, ya no va a haber una prórroga. Entonces, reitero, si alguien no presentó el examen parcial y quiere regularizarse, lo puede hacer a través del trabajo de regularización. Ahí viene muy bien cómo se va a evaluar y qué se debe de incluir. Y los que quieran mejorar su calificación es a través del video de puntos extra. Obviamente, todavía va a seguir habiendo, va a haber, más bien dicho, actividades de aprendizaje de aquí a que se termine el curso, pero sí les quiero hacer mucho énfasis en esas dos actividades, sobre todo aquellos alumnos que, como ya lo comentamos, se encuentran en cualquiera de las dos situaciones, y reiterar que son opcionales. Si alguno de ustedes le fue bien y quiere como quiera tener algunos puntos de colchón, puede presentar el video de puntos extra y eso le va a ayudar en su calificación final. ¿Ok? Ahora sí vamos a iniciar con la clase. Nada más antes de comenzar, ¿hay alguna duda de estos temas que vimos el día de hoy o de estos comentarios que hicimos antes de iniciar con la clase? Sí, adelante, Toño. Pues hola profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto debe durar el video en caso de que lo quiero hacer? Mira, si mal no recuerdo es entre 2 y 4 minutos, pero ahí viene muy clara lo que viene siendo la especificación, cómo debes de subir la liga.
y ahí te viene el tiempo exacto. Si mal no recuerdo, es un máximo de 4 minutos. La verdad, ahorita no lo tengo muy fresco, pero más o menos ese es el tiempo que debe durar el video. Ok, pues muchas gracias. A ti. ¿Alguien más que tenga alguna duda? No. Bueno, si como quiera dentro del transcurso de la clase les llega a salir alguna situación. Daniel, adelante, por favor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Más que duda, solo es una observación. Los videos grabados o cuando quiero revisar la clase, se ve oscura la pantalla. En algunos casos eh, sí se alcanza a visualizar el contenido, sí, pero se ve oscura la grabación. Ok, mira, yo he preguntado con algunos otros alumnos porque me han hecho la observación, pero muchos me han dicho que no tienen esa situación. No sé si sea un tema de filtros, como quiera ahorita técnicamente ya revisé ese tema. Si llegase a presentarse igual, pues ya lo vería yo puntualmente pedir un apoyo técnico, porque no, en teoría no debiera de presentarse de esa manera. Más sin embargo, reitero, tomo en cuenta tu comentario y lo evaluamos para la siguiente sesión. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, ya para comenzar con la clase del día de hoy, con el tema o los temas que vamos a ver el día de hoy. No, bueno, vamos a iniciar. Nada más, por favor, confírmenme si la presentación que les estoy proyectando se ve nítida y comenzamos a explicar el tema del día de hoy. Sí, maestro, se ve correcto. Ok, vamos a iniciar. Gracias a Nile. Muchas gracias. Miren, el día de hoy, como les comentaba, vamos a ver dos temas relativamente cortos, pero no por esto no importantes dentro de lo que viene siendo eh, las operaciones financieras, lo que viene siendo la contabilidad de una empresa que percibe un lucro o de una empresa que tiene registros de contabilidad comercial. Que recordar que nuestro curso va muy enfocado a la contabilidad comercial, reitero, a las empresas que persiguen un lucro. Hay que recordar que existen diferentes tipos de contabilidades, como en el caso de las dependencias de gobierno, que es una contabilidad muy puntual porque no se persigue un lucro, todo es a través de lo que les da el presupuesto, dependiendo qué tipo de dependencia sea lo que les da el gobierno federal para llevar a cabo la operación, como en el caso de Petróleos Mexicanos, como el caso de la CFE, etcétera, 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 agua y drenaje, por poner algunos ejemplos. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos a un tema muy puntual que son las famosas cuentas de orden. Vamos a ir mencionando ejemplos muy sencillos, pero que sean muy fructuosos para que ustedes entiendan lo que son las cuentas de orden. Cuando vimos el tema de los libros de contabilidad en el capítulo 16, si mal no recuerdo, no recuerdo el número del capítulo, hablábamos y cuando vimos también el tema de estados financieros, mencionábamos, no reitero si lo vimos en el curso de contabilidad 1 y si me tocó verlo con ustedes, pero nosotros cuando tenemos diferentes cuentas, que son cuentas de balance o de cuentas del balance general o del estado de situación financiera, y tenemos cuentas que son de resultados o de estado de resultados. En el caso del balance, ya lo hemos mencionado varias veces, son activo, pasivo, capital. Y en el caso del estado de resultados son las cuentas de ingresos, costos, gastos, otros productos, otros gastos, etcétera. Pero existen otras cuentas que también se utilizan en la contabilidad comercial para llevar un orden o para llevar una referencia de ciertas contingencias o de ciertas situaciones que pueden convertirse en una situación real. Las cuentas de orden, a grosso modo, y ahorita lo vamos a ir mencionando, son todas aquellas cuentas que se llevan dentro de una contabilidad formal, pero que no afectan el patrimonio de la empresa o que no afectan su situación financiera. Ahorita vamos a mencionar algunos ejemplos. Es decir, a resumen, las cuentas de orden son todas aquellas cuentas que no afectan el activo, el pasivo o el capital contable de las empresas. ¿Ok? Pero vamos a irlo mencionando. Ya lo mencionamos, el capítulo número 1 del segundo curso de contabilidad. Y el objetivo de este capítulo es estudiar y comprender el concepto de las cuentas de orden. ¿Ok? Vamos a mencionar cómo se registran, dónde se presentan y cuál es la finalidad de estas cuentas de orden. Como introducción tenemos que para hacer comprensible el objeto y funcionamiento de las cuentas de orden es necesario conocer la diferencia que existe entre valores reales y valores contingentes.
Esto es bien importante. Los valores reales son todos aquellos valores que afectan la situación financiera o que afectan el patrimonio, lo que es el capital contable de una empresa. Y los valores contingentes son aquellos que no afectan de manera directa el capital contable o el patrimonio de una empresa. ¿Qué son los valores reales? Son los valores, las operaciones que afectan o modifican las cuentas de balance, como son las cuentas de activo y de pasivo, y las cuentas de resultados, que son los ingresos, costos o ingresos y egresos del estado de resultados de la empresa. Todo lo que sean cuentas que afecten estos rubros son valores reales y se deben de registrar en las cuentas ordinarias que afectan tanto el estado de resultados como el balance general, ¿ok? ¿Qué es un valor contingente? Son aquellos valores o aquellas operaciones o aquellas situaciones que se presentan en la vida financiera de una empresa que no afectan o modifican el activo o pasivo o el capital contable de la empresa en tanto que la contingencia subsiste. Pues una vez que se realiza se convierten en valores reales y ahorita vamos a mencionar algunos ejemplos muy sencillos de estos conceptos, ¿ok? Entonces, como resumen, los valores reales son aquellos que afectan el patrimonio y los valores contingentes son aquellos que no lo afectan hasta que no se puede darse el caso de que se conviertan en reales, ¿ok? Un segundito, por favor. Los valores reales, como ya lo mencionamos, se registran en cuentas de activo, pasivo y resultados, en tanto que los valores contingentes, es decir, aquellos que no afectan estos rubros, se anotan en cuentas de orden y en ellas se van a registrar mientras persista o mientras esté presente la contingencia que hace que registremos esas operaciones en cuentas de orden. ¿Qué son las cuentas de orden? Como ya lo mencionamos, son todas aquellas cuentas que empleamos en la contabilidad para el registro de operaciones que no afectan de ninguna manera, más bien dicho, o modifican el activo, el pasivo, el capital de la empresa, pero que a pesar de que no tienen una modificación directa en la situación patrimonial de la empresa, es necesario registrar en libros para consignar los derechos o las obligaciones contingentes que entrañan o que tiene la empresa con fines de recordatorio o bien para controlar algunos aspectos administrativos, y ahorita lo vamos a ir mencionando. A las cuentas de orden también se les denomina con otros nombres. Ustedes la pueden encontrar en las contabilidades comerciales como cuentas de orden, pero también se le conoce como cuentas de movimiento compensado, cuentas de saldos compensados, cuentas de saldos correlativos, cuentas de memorándum o cuentas de registro. Como ustedes la encuentren o como ustedes la vean en la contabilidad comercial, no dejan de ser otra cosa más que cuentas de orden, ¿ok? Ahorita muy reitero ver unos ejemplos. ¿Cuándo deben establecerse las cuentas de orden? Yo mencionaba en clases pasadas que cuando nosotros tenemos un ERP o tenemos un software que nos ayuda a llevar de manera más eficiente la contabilidad de una empresa, nosotros hacemos los registros de los asientos contables en unos documentos que los contadores les llamamos pólizas. Esas pólizas pueden ser de diario, pueden ser de ingresos, pueden ser de egresos, etcétera, y en ellos se ven reflejados, que es el libro de diario que vimos en el capítulo de libros de contabilidad. Vamos a registrar todas esas operaciones. Generalmente, y no sé si lo comenté, todas las cuentas, cuando tenemos un catálogo contable, un catálogo de cuentas para registrar las operaciones de acuerdo al número de cuenta o la nomenclatura de ese catálogo, todas las cuentas que empiezan con 1 son cuentas de activo, todas las cuentas que empiezan con 2 son cuentas de pasivo, las 3 de capital, 4 ingresos, 5 costos, 6 gastos, 7 otros gastos de otros productos, 8 pueden ser provisiones de impuestos que van dentro del estado de resultados. Y las 9 generalmente son las cuentas de orden. Dependiendo el tipo de contabilidad y la forma en la que hayan creado dicho catálogo de cuentas, hay veces que son las número 8. Esas cuentas también son afectables desde el punto de vista que las podemos hacer como un registro en una póliza. Pero como son cuentas de orden, cuando presentemos un balance general o un estado de resultados, ahí se va a hacer referencia a que existen esos valores o esas operaciones contingentes que no afectan el patrimonio, pero que pueden afectarlo
de manera sustancial a favor o en contra. ¿Ok? Entonces, ¿para qué se establecen esas cuentas de orden? Los casos son los siguientes. Para registrar valores y bienes ajenos que se reciban. Por ejemplo, las mercancías que nos encomiendan para su venta percibiendo a cabo una cuota o comisión. Aquí es bien sencillo. Ahorita reitero, vamos a ver un ejemplo. Si ustedes ponen, por ejemplo, la venta de autos usados, muchas veces, y vamos a ver más adelante el capítulo de mercancías en comisión y mercancías en consignación y cómo se registran en estas cuentas de orden estas operaciones. Si ustedes van con un lotero y le dicen, ¿sabes qué? Necesito, o si ustedes son una empresa y le dicen a un tercero, necesito que me vendas esta mercancía. En la contabilidad de la persona que da la mercancía, pues se va a registrar los valores reales de esa mercancía en consignación. Pero la persona que recibe la mercancía para su venta, que es en este caso el ejemplo del inciso A, se va a registrar en cuentas de orden porque la mercancía él la está recibiendo para venderla, pero no forma parte de su activo porque él solo va a recibir una comisión por esa venta. Sí, sí, más o menos está claro. Ahí por ahí alguien tiene el micrófono abierto, si lo pueden apagar, por favor. O si tienen alguna duda, con toda confianza. Ok, gracias. Entonces, reitero, ese es un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la gente, pues en las, no sé, en las tiendas departamentales que van y los perfumes los dejan ahí para que alguien venda en representación? Muchas veces gente que es contratada por los mismos eh, distribuidores de los perfumes o inclusive por personal de la tienda departamental. Ellos llevan esa mercancía, pero la tienda departamental solo cobra una comisión. Entonces, ahí se puede hacer un registro de cuenta de orden. Ahorita vamos a ver los ejemplos. También para registrar derechos y obligaciones contingentes, tales como las primas sobre contratos de seguro de la empresa, que la empresa ha pagado y por las cuales adquiere el derecho de proteger sus bienes por cierta cantidad durante determinado tiempo. Documentos que la empresa endosa, que ahorita vamos a ver otros ejemplos, por los cuales adquiere una responsabilidad contingente, que este tema, este punto va muy relacionado con el capítulo número 2. Por favor, alguien tiene ahí el micrófono, si lo puede apagar, se lo agradecería bastante. Gracias. Entonces, ahí también se registran esos valores o esa responsabilidad compartida. Reitero, ahorita lo vamos a ver en el tema del capítulo número 2, pero también para eso se establecen cuentas de orden. Para registrar la emisión de valores cuyo pago se tenga que hacer en efectivo o por compensación de servicios, como en el caso de la emisión de billetes de banco, emisión de bonos, etcétera. Para registrar operaciones por duplicado con objeto de control. ¿Se acuerdan que ahorita mencionábamos que también se utilizan estas cuentas de orden para un tema administrativo? Y aquí nos pone un ejemplo. Para registrar operaciones por duplicado con objeto de control desde otro punto de vista, y nos pone el ejemplo de cuando la depreciación de los bienes del activo fijo se registra a tasa diferente a lo que marca la ley del ICR, que ya mencionamos que los activos fijos se deprecian a un porcentaje de manera anualizada. Y esto se hace en cuentas de orden para controlar tanto el precio del costo real como el precio alzado de las mercancías en consignación, por poner otro ejemplo. ¿Okay? Eso ya es un tema netamente administrativo en el cual también se pueden establecer cuentas de orden. ¿Cómo se clasifican las cuentas de orden o cómo están clasificadas las cuentas de orden? Teniendo como base la forma en la que se deben establecer dichas cuentas de orden o los casos en los que se establecen cuentas de orden, se establecen para su presentación en el balance general en valores ajenos, valores contingentes y cuentas de registro. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cada uno. ¿Cuáles son los valores ajenos? A este grupo lo forma el importe total de los valores y bienes ajenos que se reciben y que están en nuestro poder. Por ejemplo, ahorita les ponía el ejemplo de las personas que entregan una mercancía para su venta en una tienda departamental. La empresa no paga esa mercancía para venderla. Si la pagara, se tendría que registrar en el activo circulante como una mercancía dentro del activo circulante, pero como él nada más la recibe para después venderla,
él va a recibir ese dinero y le va a pagar a la persona que le dejó la mercancía el valor de la operación, pero le va a descontar el valor de su comisión. Pero tiene que haber un registro de que esa mercancía no es de ellos, por eso se registra en cuentas de orden. ¿Qué pasa si al 31 de diciembre llevan esa mercancía, se hace un inventario y resulta que en la cuenta de mercancías del activo circulante traemos un ejemplo de 1 millón, pero no tenemos registrado otros 100,000 pesos en cuentas de orden que nos dejó, por ejemplo, esta persona para vender, suponiendo que los dos vendiéramos perfume, vamos a poner un ejemplo. Entonces, al momento de hacer el conteo físico, pues obviamente vamos a ver que traemos más físicamente, traemos 1,100,000, pero en nuestro inventario solo traemos 1,000,000. ¿Qué es lo que pasa? Que debimos de haber hecho un registro en cuentas de orden para saber que 100,000 pesos, aunque físicamente nosotros los tenemos, no forman parte de nuestro inventario, de nuestra mercancía, sino que únicamente nos las dejaron para vender y posteriormente cobrar una comisión. ¿Ok? Que en ese caso, cuando vimos el tema de los asientos de ajuste, pues ahí pudiera salir, ¿por qué traigo 1,100,000 físicamente si traigo 1,000,000 registrado en contabilidad? Pues es que te falta registrar en tus cuentas de orden ese movimiento. Y ahí no se hace un asiento de ajuste como tal, pero sí se tiene que hacer un registro de esa cuenta de orden para registrar ese valor ajeno. ¿Ok? Más o menos si está quedando claro, y si no, con toda confianza me interrumpen. Valores contingentes. A este grupo lo forma el importe total de los derechos y obligaciones contingentes, así como la emisión de obligaciones. Cuando nosotros, ahorita lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, endosamos un documento por cobrar y forma parte de, reitero, de lo que vamos a ver ahorita en la segunda parte de la clase. Nosotros somos responsables de ese endoso hasta que la persona a la que le endosamos el documento no hace el cobro del mismo. Entonces también es un valor contingente, porque nosotros vamos a suponer que tenemos un documento por cobrar de 100,000 pesos y se lo damos a una persona y esa persona no nos da los 100,000 pesos, nos da 98,000 y 2,000 pesos es la comisión que le pagamos. Pero ya al hacer el registro contable, nosotros vamos a disminuir ese documento por cobrar, pero tenemos que registrar en cuentas de orden que tenemos un compromiso hasta que aquella persona no cobre el documento. Entonces a eso se requiere con valores contingentes. Y reitero, ahorita vamos a ver un ejemplo. Cuentas de registro. A este grupo lo forma el importe total de las operaciones, las cuales ya asentadas, su registro se duplica con fines con fines de control desde un punto de vista distinto, como en el caso de la depreciación, que yo quisiera saber, a ver, cómo lo voy a registrar 2 veces para ver qué efecto tiene el contabilizarlo de acuerdo a lo que marca la ley, o si hubiera una depreciación acelerada, que también es algo que nos puede marcar la ley, cómo nos afectaría, pero nada más es para una administración y visualizarlo sin necesidad de que tengamos que afectar nuestro patrimonio, nuestro activo, nuestro pasivo, o como reitero, nuestro capital o patrimonio contable. Para facilitar cómo se clasifican las cuentas de orden, para facilitar su movimiento e interpretación, las cuentas de orden se clasifican teniendo por base las mismas reglas que rigen las cuentas de activo, pasivo y capital, de la siguiente manera: cuentas de orden de activo, cuentas de orden de pasivo, cuentas de orden de resultados deudores, que son los egresos como los costos, los gastos y los otros gastos, y cuentas de resultados acreedoras, como son los ingresos, como son los otros productos, o como es la utilidad, o como son los intereses financieros, etcétera. ¿Qué nomenclatura deben de tener las cuentas de orden? Los nombres o títulos de las cuentas de orden deben de dar una idea clara y precisa de las operaciones que en ellas se registran, con el fin de interpretar fácilmente su objeto y movimiento. Teniendo en consideración que las cuentas de orden se llevan con arreglo el sistema de contabilidad por partida doble, es decir, cuentas de activo, pasivo y capital, existe la regla de la partida doble, forzosamente también existe la regla de la partida doble en las cuentas de orden. Se deben de establecer de dos grupos, una deudora y otra acreedora. Aquí pongo un ejemplo otra vez sencillo. Yo tengo que tener el valor ajeno que diga, no sé, mercancía recibida, deudora contra mercancía por entregar acreedora, nada más para efectos de visualización, ¿ok?
El nombre que se le asigne a la cuenta de orden deudora debe ser distinto al de la acreedora, pero semejantes. Por ejemplo, mercancías, que es lo que mencionábamos ahorita, mercancías en comisión, es decir, yo recibí mercancías en comisión, tengo esa mercancía físicamente, pero también le debo la mercancía al consignatario porque él me la entregó, es una recepción de esa mercancía. Entonces yo tengo el deudor y el acreedor, el saldo es cero, pero nada más es para efecto de control, de registro o en este caso para registrar un valor ajeno. Con el caso de los valores contingentes tenemos documentos endosados que yo le pasé a un tercero y el endoso de documentos, documentos descontados y descuento de documentos. Entonces, esos son la forma en la que debe de tener la nomenclatura o la definición las cuentas de orden. Debido a que se establecen en grupos de dos, los cuales la primera es deudora y la segunda acreedora, su movimiento es compensado y sus saldos son iguales, aunque de naturaleza contraria, uno deudor, una con un saldo deudor y otra con su respectiva o correlativa cuenta o contracuenta acreedora. Existen dos procedimientos para registrar las cuentas de orden, el directo o paralelo, que es el más utilizado, y el cruzado. El movimiento directo paralelo, el movimiento de las cuentas de orden es paralelo o directo cuando en su asiento tanto la cuenta deudora como la acreedora son de orden sin intervenir cuentas de balance, como en el ejemplo que mencionábamos aquí de lo que viene siendo documentos endosados y endoso de documentos. Ahí son dos cuentas de orden. Ahí es como se pueden registrar del método directo paralelo. Y el movimiento cruzado de las cuentas de orden es cruzado cuando en un asiento intervienen como deudora una cuenta de orden y como acreedora una de balance de resultados, y cuando en otro asiento aparezca como acreedora la cuenta de orden y como deudora una de balance de resultados. Después del segundo asiento, las cuentas de orden deben arrojar saldos iguales porque se debe de cumplir la regla de la partida doble. ¿Cómo se presentan las cuentas de orden? Generalmente las presentamos en el calce del balance general, o sea, debajo de la suma del activo y del pasivo, indicando las de saldo deudor, no así las acreedoras, porque ¿por qué no se hacen las acreedoras? Porque hay que recordar que es el mismo valor. Si nosotros ponemos valores ajenos, 100,000 pesos, no sé, mercancías en comisión, 100,000 pesos, no tiene caso que pongamos mercancías en comisión, 100,000 pesos, contra consignaciones recibidas por 100,000 pesos, porque es el mismo saldo, solo que tiene que tener una contracuenta. No así como lo menciona aquí la literatura, no así sus saldos o sus cuentas acreedoras, debido a que su movimiento es compensado y sus saldos son numéricamente iguales. Y aquí es un ejemplo de cómo se presentan las cuentas de orden. Cuando nosotros hacemos la revisión de los estados financieros de manera parcial o de manera periódica, tenemos que presentar todas las cuentas dentro del balance y el estado de resultados que afecten el patrimonio, pero si llegara a haber valores reales, valores contingentes o cuentas de registro para efectos administrativos, se tienen que poner en el calce del balance general. Si se fijan aquí dice suma el activo, suma el pasivo del capital, y ya con la experiencia que tenemos decimos, ok, ¿cuánto tenemos de valores ajenos? Si se fijan aquí dice mercancías en comisión, 135,000. No las registramos en la cuenta de activos porque no son de nosotros. Documentos descontados o endosados, 125, y seguros en vigor 450, son 575. Cuentas de registro, activo depreciable, 190. ¿Qué significa? Que tenemos dentro de cuentas de orden la suma de estos tres tipos de cuentas de orden que se pueden utilizar en la contabilidad comercial. La forma más generalizada, ya lo mencionamos, es agruparlas dentro de la clasificación de valores ajenos, valores contingentes y cuentas de registro. Aquí si se fijan viene más desglosado, dice valores ajenos, bueno, son en mercancías en comisión son 135, en contingentes son documentos descontados, endosados y seguros en vigor 575 y cuentas de registro 190, pero generalmente se presentan así. Cuentas de orden, ya digo, obviamente tiene que haber una analítica o un auxiliar de esas cuentas de orden, pero aquí se presentan. Tenemos valores ajenos por 135,000, valores contingentes por 575 y cuentas de registro por 190,000 pesos. Entonces,
Como resumen de este capítulo, de este tema, de esta clase, es que las cuentas de orden son todas aquellas cuentas que se registran o que se tienen dentro de la contabilidad comercial para registrar todos aquellos conceptos de valores ajenos, valores contingentes o valores de registro que mientras no se realicen, en el caso de los valores ajenos o en el caso de los documentos, tenemos la obligación de registrar por uno, si se va a realizar algo que nos va a afectar el patrimonio, lo tenemos que tener ahí vigente hasta que no se realice, como en el caso de las comisiones. Si nosotros endosamos un documento y obviamente ya cobramos ese documento, somos copartícipes hasta que la persona no cobre ese documento y lo tenemos que registrar como una anotación, vamos a decirlo así, en los estados financieros para decir que a pesar de que no traigamos, vamos a suponer que no traigamos documentos por cobrar, endosamos un documento y tenemos un valor contingente por el cual nos tenemos que hacer responsables hasta que la persona no lleve a cabo el cobro de dicho documento que nosotros le endosamos. Reitero, es un ejemplo de muchos que puede haber. Y las cuentas de registro, oye, pues para efectos administrativos yo quiero ver qué tanto me afecta en dado caso de tener un control, por ejemplo, en el caso de las depreciaciones, con una tasa mayor a la que nosotros tenemos de acuerdo a lo que nos marca la ley del impuesto sobre la renta. Son cuentas de orden aquellas, reitero, que no afectan el patrimonio, pero que sí se tienen que hacer saber a las personas que revisan la información financiera de manera mensual, porque imagínense que el día de mañana llegase a salir que la persona a la que le endosamos el documento no pudo cobrar ese documento, la empresa pues va a decir, yo tomo decisiones, pero después tenemos que tenerlo ahí en el radar, por así decirlo, ¿ok? Entonces, eso es el capítulo número 1 de cuentas de orden. Antes de pasar con el capítulo número 2, donde vamos a ver ya en forma lo que vienen siendo los documentos descontados o endosados, quiero saber si alguno de ustedes tiene una duda o algún comentario que me lo haga saber para atenderlo y si no, continuar con el siguiente capítulo. Por favor, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario de este tema? Gracias, Lilia, muy amable. ¿Alguien más? Si no, para continuar con el siguiente capítulo. Todo bien, gracias. Ok. Todo bien. Muy amable. Vamos a continuar entonces. Déjenme nada más dejar de proyectar esta diapositiva. Y ahora me voy a ir a presentar lo que viene siendo el capítulo número 2, que habla de los documentos descontados o endosados. Ahí ya se ve bien, ¿verdad? Sí, maestro. Ok, Sí, profe. a continuar. Como les comentaba, el día de hoy vamos a ver dos temas y este va muy relacionado con el tema de cuentas de orden. Este capítulo habla de lo que viene siendo los documentos descontados o endosados. Cuando nosotros tenemos un documento en nuestro favor, podemos hacer con él lo que queramos, esperarnos a su vencimiento para cobrarlo o a través de lo que viene siendo, en el caso de los descuentos, que es lo que es el ejemplo que vamos a ver el día de hoy, que es, por ejemplo, en el caso de los intermediarios financieros, y ahorita pongo un ejemplo muy puntual, podemos hacernos de recursos mucho antes de que se llegue a vencer dicho documento que está a nuestro favor y que forma parte de los documentos por cobrar que están dentro del activo circulante en la contabilidad. Si nosotros tuviéramos un documento, si es un descuento es cuando lo vemos a través de un intermediario financiero y un endoso es cuando nosotros le decimos a la persona, tú págamelo a mí, pero yo te lo voy a endosar para que tú se lo cobres a la persona. Si hacemos eso del descuento, del endoso, tenemos que registrar en cuentas de orden en un valor contingente el valor de lo que estamos recuperando, pero tenemos que decir en cuentas de orden que tenemos un endoso, ¿ok? Por eso le digo que va muy relacionado con el capítulo anterior. Pero bueno, ahorita lo vemos al final.
¿Qué vamos a ver el día de hoy? Los documentos descontados o endosados y conocer, o nuestro objetivo de este capítulo es conocer la importancia de los documentos descontados. Ahorita vamos a hablar de un documento descontado dentro de las operaciones financieras de una compañía. ¿Qué es un título de crédito? La ley de títulos y operaciones de crédito en su artículo número 5 nos dice o define a los títulos de crédito como los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos consigna. Es decir, se trata de documentos que expresan en su contenido un derecho literal y autónomo. Esto significa que cada tenedor de un documento de un título de crédito tiene un derecho propio, sin importar quién lo haya tenido antes, y para ejecutar estos derechos solamente es cuestión de tener en nuestra propiedad dichos documentos. Ahorita reitero, vamos a ver un ejemplo. Si nos vamos a lo que viene siendo el tema de lo que es el descuento de documentos, realmente y desde el punto de vista económico, desde el punto de vista económico, muchas de las operaciones que se llevan a cabo en la economía son a través del crédito, del crédito como tal. Por eso dice que la existencia del crédito se debe en gran parte al descuento de los títulos de crédito. ¿Cuáles son esos documentos o esos títulos de crédito? Cuando tenemos letras de cambio, pagarés a nuestro favor, ya que la empresa, para tener fondos, no necesita esperar hasta el día del vencimiento para cobrarlos a sus clientes, sino únicamente descontarlos en una institución de crédito o un particular. Y aquí hago un paréntesis. Aunque aquí la literatura nos habla de que puede ser un particular, realmente un particular tiene que estar regulado por el Sistema Financiero Nacional para llevar a cabo esas operaciones. Aquí como que para mí es un hierro de la literatura, porque un particular, vaya, como no paga impuestos, pues digo, salvo que sea una situación muy puntual, una SOFOM o algo por el estilo, pero generalmente los descuentos los hacemos con los intermediarios financieros que están avalados por el sistema, que forman parte del Sistema Financiero Nacional, que son los bancos, instituciones de crédito avalados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para llevar a cabo operaciones de este tipo. Recibiendo líquidamente el producto, o sea, el valor nominal menos un descuento. Y aquí lo voy a poner de una manera muy sencilla para que nosotros lo captemos. Vamos a suponer que nosotros, y voy a poner un ejemplo muy, muy práctico, vamos a suponer que nosotros nos dedicamos a vender ratones, de este tipo de ratones para las computadoras. Y nosotros le vamos a vender, voy a poner un ejemplo, que le vayamos a vender 3,000 de estos artefactos a Petróleos Mexicanos, por poner un ejemplo, como ustedes gusten y manden. Y Petróleos Mexicanos me dice, sí, te voy a dar un contrato para que me suministres los 3,000 ratones. El total de la operación, para no hacer el cuento tan largo, es de 100,000 pesos. Y obviamente Petróleos Mexicanos o nuestro cliente nos dice, nada más que yo te voy a pagar a 45 días. Obviamente nuestros costos, pues ya tenemos que incluir ese financiamiento, etcétera. Al final, yo no me puedo estar esperando los 45 días porque a lo mejor me surge la necesidad de adquirir un capital de trabajo, una oportunidad de negocio para adquirir alguna maquinaria, yo qué sé. Yo necesito esos 100,000 pesos ahorita. ¿Qué es lo que hago yo como proveedor de ese cliente? Yo puedo ir con una institución financiera debidamente constituida, como los bancos, que inclusive son los famosos intermediarios financieros, en lo que yo les digo, mira, yo tengo este contrato y esta factura que me debe mi cliente X. El valor de la factura, vamos a suponer que sean 100,000 pesos masiva. Él me debe 116,000 pesos, pero pues obviamente yo le acabo de entregar la factura, cobro hace 3 días y me faltan 42 días para que él me pague. Yo quiero que tú me pagues esa factura y que tú le cobres directamente a mi cliente. Y el banco, pues a eso se dedica. El banco se dedica a prestar dinero, es su ingreso principal, ¿va? Que eso lo sabemos todos. Si tú vas e ingresas 100,000 pesos, te pagan una tasa del 7% anual, y esos 100,000 pesos ellos lo prestan al 20% anual y el diferencial es su ganancia. Eso es otro tema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? El banco te dice, ok, nada más que por yo adelantarte tu dinero, yo lo que voy a hacer es que te voy a cobrar un porcentaje del valor.
porque hay que recordar, y es un tema muy financiero, pero es importante que también lo tengan en contexto, aunque sea un curso de contabilidad, que el dinero tiene un valor, el dinero tiene dos características muy puntuales, que son que es perecedero y que es escaso. ¿Por qué es perecedero? Porque el dinero si no se invierte, pierde su valor por el efecto de la inflación. Y yo siempre les pongo un ejemplo bien sencillo. Ustedes vayan a un supermercado ahorita, llévense 1,000 pesos e intenten comprar el año siguiente los mismos productos con los 1,000 pesos y no les va a completar porque los precios tienden a incrementarse por la inflación. Entonces, el valor del dinero va perdiendo, o sea, el valor del dinero se va perdiendo conforme el tiempo y es mejor tener el dinero ahorita que tenerlo en el futuro, ¿ok? Entonces el banco dice, ok, yo te doy el dinero, pero no te voy a pagar los 116,000 pesos porque yo tengo que tener una ganancia por adelantarte ese dinero. Más o menos sí está quedando claro. Entonces dice, ok, dices tú haces tu análisis porque ya tienes dentro de tu costo ese financiamiento y te lo descuenta. Entonces al final del día a lo mejor no te va a pagar los 116, te va a pagar, por un ejemplo, 110,000 pesos. Los 5,000 pesos que el banco te retuvo es su utilidad, porque él te va a pagar 110 a ti, pero le va a cobrar a tu cliente los 116. Él ya ganó 6,000 pesos. Si ese descuento o ese endoso, como lo quieran ver, mi cliente no le paga a él, yo soy responsable de esa operación hasta que él no cobre esa cantidad de dinero y yo lo debo de registrar como una cuenta de orden en mi contabilidad. ¿Ok? Más o menos para relacionarlo con el capítulo que vimos hace unos instantes. Cuando tenemos un documento que ya es a nuestro favor, obviamente tiene un valor nominal. ¿Qué es el valor nominal? Es el valor que viene en el documento y que dice de manera expresa. Por ejemplo, si es un pagaré, le doy a una persona, si es una factura, porque inclusive una factura es un documento por cobrar, es un documento que podemos descontar. Yo tengo una factura por los 100,000 pesos masiva, ese es el valor nominal de mi documento o de eh, mi activo, de mi derecho, de mi bien que yo le voy a endosar a un tercero. ¿Qué es el descuento? El descuento es el interés que me va a cobrar o la comisión de cobro y el IVA de dicha comisión de cobro que las instituciones de crédito rebajan del valor nominal de los documentos no vencidos por los cuales nosotros les transmitimos la propiedad o les endosamos. El descuento se calcula sobre el valor nominal de los documentos endosados y los días que hay entre la fecha en que se lleva a cabo el descuento y la del vencimiento de los mismos. Además, hay ocasiones en que dichas instituciones financieras o instituciones de crédito acostumbran descontar una pequeña cantidad por concepto de comisión de cobro. O sea, aparte de que te hacen un descuento, también te dice, te cobro una comisión de X cantidad. Y el valor actual o real de nuestro documento, de la transmisión de nuestro documento, pues es obviamente el valor nominal menos el descuento, que es lo que les mencionaba ahorita. Si yo le transmito esa propiedad a un banco para que él la cobre en mi representación, el banco me va a pagar a mí, si vale 116, el banco, por poner un ejemplo, me va a pagar a mí 110. Ese es el valor actual o real de mi documento que yo voy a registrar en la contabilidad. ¿Qué voy a hacer contablemente? Voy a disminuir las cuentas por cobrar por los 116,000 pesos, le voy a cargar a bancos los 110,000 y los 6,000 pesos que me cobró el banco van a ir como un gasto financiero en el estado de resultados. Y en cuentas de orden debo de registrar cargo a documentos descontados contra descuento de documentos para registrar la operación contingente hasta que el banco no le cobre a mi cliente. ¿Ok? A eso se refiere cuando vemos un documento o un endoso y ahorita vamos a poner un ejemplo muy sencillito, pero que sí me gustaría que lo analizaran así de manera muy puntual. Aquí tenemos un ejemplo, nos dice que se descuente en el banco una letra de cambio. Aquí estamos una letra de cambio de 3,000 pesos. 15 días antes de su vencimiento, ¿ok? Permítanme nada más un segundito, ¿sí? Una disculpa. Tenemos el ejemplo de aquí que descontamos 15 días antes de su vencimiento una letra de cambio. Por lo cual,
la institución o el intermediario financiero, Banco B por Más, Mifel, Banorte, Factoraje, que inclusive ese es el concepto correcto o coloquial con el que se le conoce como factoraje, en el que yo te descuento o te cedo mis derechos de mis cuentas por cobrado y de mis documentos para que tú los recobres en mi representación y tú te vas a ganar una utilidad. Por lo cual dicha institución nos cobra un interés del 1% mensual y además descuenta una comisión de cobro por 3 pesos y el producto o valor real de dicho documento se va a depositar en la cuenta de cheques de mi empresa. ¿Cómo se calcula el interés? Es el valor nominal por la tasa por el tiempo entre 30. Aquí en este caso, si sustituimos los valores, decimos que valor nominal del documento es de 3,000 por la tasa del 1% mensual por los 15 días que falta para que se venza dicho documento. Entre 30 nos va a dar el importe de 15 pesos de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento que nosotros le endosemos o le cedamos ese valor o ese documento a la institución financiera, ellos nos van a descontar 15 pesos del interés por adelantarnos el dinero. Y adicionalmente nos están cobrando una comisión de 3 pesos, que en este caso es esta que viene aquí. La suma de los 15, que es el interés, más los 3 de la comisión, nos da nuestro gasto financiero, que esto es lo que vamos a registrar en nuestra contabilidad como gasto financiero y el IVA de estos dos conceptos. Entonces, los gastos financieros, que es el interés más la comisión, nos da 18, más el IVA 2.88. La suma de ambos nos da 20.88 y si al valor nominal, en este caso son los 3,000, le descontamos los 20.88, esto es lo que nos van a depositar en nuestra cuenta de bancos. Cuando nosotros registremos en nuestra contabilidad qué asiento vamos a hacer, le vamos a cargar a bancos esta cantidad, le vamos a disminuir a documentos por cobrar los 3,000, o sea, vamos a cargar a bancos 2,979.12, le vamos a cargar a gastos financieros 18 pesos o por la comisión y el interés, le vamos a cargar al IVA los 2.88 y le vamos a abonar a la cuenta de documentos por cobrar o clientes, según sea el caso, los 3,000 pesos y se va a cumplir la regla de la partida doble. Y adicionalmente tenemos que registrar por los 3,000 pesos el valor contingente dentro de cuentas de orden. ¿Okay? Esto es lo que se hace o lo que se conoce como factoraje financiero dentro de las empresas. Y el decir que vamos a hacer un descuento de un documento a favor de un tercero es para allegarnos de recursos y no esperarnos a que se venza dicho documento. Si lo endosamos es el mismo caso, pero aquí estamos poniendo un ejemplo de un descuento. Como se puede observar, el endosante al transmitir un documento de crédito adquiere una obligación contingente. Esta obligación contingente se registra en cuentas de orden dentro de valores contingentes que vimos en el capítulo anterior. Es decir, existe la posibilidad de que el principal obligado no le pague. O sea, si mi cliente no le paga, no lo pague y el último tenedor le exige el cumplimiento de pago. La obligación contingente que se adquiere al endosar un documento de crédito se debe de consignar en libros, para lo cual se puede hacer en dos formas. Al descontar, se puede hacer en dos formas. Una es a través del valor contingente, que ese va dentro de las cuentas de orden. ¿Ok? Entonces, es bien importante que cada que vayamos a hacer un endoso, que son las dos formas, o un descuento, lo registremos como valores contingentes dentro de nuestras cuentas de orden. Si se fijan, aquí afectamos cuentas cuentas que afectan nuestro patrimonio desde el momento en que estamos haciendo el endoso, pero por otro lado registramos que tenemos una obligación con un tercero por el simple hecho de haber transmitido la propiedad de un documento que está a nuestro favor. Los documentos descontados o endosados se tienen que hacer, o los documentos se pueden transmitir la propiedad para cobro a un tercero, que tiene que ser una institución de crédito, una institución financiera debidamente avalada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que obviamente forman parte del sistema financiero nacional.
Cuando ustedes hablen o escuchen del sistema financiero nacional, no se complique, son los bancos, no se metan en tanto tema. Existen diversas instituciones de crédito, pero si lo quieren ver así, en grosso modo, son los bancos, ¿ok? Y bueno, eso sería el tema de lo que son los documentos descontados o endosados. Se puso en el programa así para hacer, digo, no nada más yo, todos los demás maestros, para que se hiciera el match entre un capítulo y otro. Entonces, no sé si tengan alguna duda de este tema que vimos el día de hoy, en esta segunda parte, que es los documentos descontados o endosados. Maestro, Sí, este segundo capítulo es el que vamos a ver, digo, a escribir los conceptos, ¿verdad? Para el foro de sí, este sí, capítulo. es de ese capítulo, sí, exactamente. Por- Porque el score ya lo realicé y solo abarca el primer capítulo, maestro. Sí, por eso es que se hizo de esa manera. De hecho, técnicamente, por eso lo pusimos en 2 actividades. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario de los temas o los capítulos que vimos el día de hoy? No. Bueno. Gracias, Ani, muy amable, Anile, perdón, muy amable. Bueno, pues si no existe ninguna otra duda, les agradezco mucho su atención en la sesión del día de hoy. Como ven, son 2 capítulos relativamente cortos, pero lo que tratamos es de que se queden con la parte más sustancial de cada capítulo y que para el examen pues se les facilite un poquito más. Eh, Les encargo mucho sus 2 actividades para esta semana, que es el foro y es lo que viene siendo la parte del score. Y también por ahí están las actividades de regularización y de puntos extra, que son opcionales, pero pues ya cada quien va a tomar la decisión si las quiere realizar o no. Reitero, uno es para los que no presentaron el examen parcial y los otros para los que quieran mejorar su calificación. Hay algunos pendientes que traigo por ahí, no crean que se me olvidan, pero de hecho en el caso de Blanca, por ahí ya lo estoy viendo para que me corrijan una pregunta que está medio ambigua, que me hizo el comentario, y la otra ya se la voy a retroalimentar, Blanca, para que no se me desespere. Y pues bueno, sería todo por esta semana, les encargo mucho su tarea. Como les comenté, las actividades de regularización estarán hasta la próxima semana, hasta el día 26. Y la próxima semana vamos a continuar con capítulo 3 y capítulo 4, donde vamos a ver mercancías en comisión y vamos a ver mercancías en consignación, que también son temas muy relacionados y que también tiene que ver con el tema de cuentas de orden y el otro de consignación, que tiene que ver con la contabilidad de la persona que envía las mercancías para su comisión. No les quiero quitar más tiempo, muchas gracias por su atención, me queda muy claro quiénes son los alumnos que siempre se conectan y les agradezco mucho su interés en esta clase, que aunque sé que muchos de ustedes no van para una carrera administrativa, créanme que les va a servir mucho. Les agradezco nuevamente su atención y nos veríamos el próximo martes 21 de marzo a las 9 de la noche. Que estén muy bien y cualquier duda ahí estamos en el botón contacta a tu tutor. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Estamos al pendiente. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias.